Está ya el diputado Roca en comunicación. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo. A ver, ¿qué se busca con esta acción abstracta en contra de esta disposición séptima? Su micrófono, por Darte un favor. Ah, saludo. ahora sí lo escucho. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estaba simplemente saludando, César, a ti y a la radioaudiencia. Eh, a ver, este tema de la disposición adicional séptima la venimos peleando desde diciembre del año pasado, cuando se intentó tratar el proyecto de ley del presupuesto del Parlamento. Ya esta disposición adicional séptima fue retirada en la sesión de comisión. El oficialismo, de una manera caprichosa y además muy tramposa, no permitió que el Parlamento tratara esa ley para poder darla por aprobada también de una manera ilegal, abusiva, inconstitucional, habiendo pasado los 60 días. Una semana después presenté un proyecto de ley derogando ese artículo de la ley junto a otros. No han querido tratarlo. El Senado también aprobó hace ya como un mes otra ley derogando esa disposición séptima junto a otros 19 artículos, 20 en total. Y obviamente el oficialismo no quiere tratarlo. Y recordemos qué dice esta odiosa, y enfatizo el término, odiosa disposición. Y es que le permite a entidades del gobierno confiscar y decomisar la mercadería y los productos de la gente que no puedan o finalmente no quieran venderlo al precio caprichoso que dice el gobierno. Todo lo que hace el gobierno en materia económica genera inflación y sobre todo es gastar más plata de la que le entra. Lleva 12 años seguidos gastando más de lo que le entra. Eso genera inflación, lo sabe cualquier estudiante de economía. Entonces, para que no haya inflación, lo que dice es, tienen que vender a este precio. Igualito que hace con el dólar. Su política económica ha hecho que se dispare el dólar, pero dice que el dólar lo tienes que vender a 6.96 y dice que si te pesca vendiendo dólares a más de 6.96, te los decomisa y te mete a la cárcel, cosa que hacía hace varios meses. Ya se ha rendido con eso, pero en la ley, en el papel está que si tú vendes dólares y te agarra el gobierno, te los quita y te mete a la cárcel. Lo mismo quiere hacer con todos los demás productos. Y lo que no entiende el gobierno, lo sabe en realidad, pero no lo quiere aceptar, es que los precios suben no es porque los productores y los comerciantes y los gremialistas y los transportistas la estén pasando muy bien y estén cobrando mucho y ganando mucho. Esto ocurre porque el gobierno, los masistas, lo están pasando muy bien y están gastando mucho la plata del pueblo y mucho más de lo que les ingresa. Por eso hay inflación. Entonces, esto atenta contra muchos preceptos constitucionales, como la propiedad privada, como el debido proceso. Existe en el Código Penal, digamos, la confiscación cuando cometes delitos, pero tienes el derecho al debido proceso, a la defensa, y un juez es el que debe disponer la confiscación, no un funcionario cualquiera que lo que hace es extorsionar. Como acabamos de ver, vi unos videos de un concejal en Santa Cruz que agarró a una funcionaria extorsionando a una comerciante. Eso ocurre a diario. Entonces no podemos permitir que sea legal esa extorsión y de eso se trata el reclamo de todos estos sectores. Por eso presentamos junto a uno de estos sectores, el sector gremial encabezado por Jesús Caguana, dirigente gremial cruceño, eh, porque esto tiene que derogarse. Hemos presentado un proyecto de ley, ahora un recurso abstracto de inconstitucionalidad. ¿Qué es el recurso abstracto de inconstitucionalidad? Es algo que tenemos facultad los legisladores, diputados y senadores, no cualquier persona lo puede presentar. Es decir, no tenemos que estar en medio de un proceso, o no tenemos, o de un proceso judicial me refiero, o no tenemos que haber agotado la línea administrativa. Si tenemos suficientes argumentos para decir que una norma es inconstitucional, pues ahí se hace pertinente el recurso y eso es lo que hemos presentado. Diputado, y el tema de los
magistrados, ¿no hay temor de que estos 5 que han quedado de los autoprorrogados lo hagan pasar otra vez? Pues ese temor siempre está latente, ¿no? Es otra de los caprichos del gobierno en los que la oposición parlamentaria no se ha sabido manejar o no ha querido manejarse adecuadamente, pero nos tiene en este callejón sin salida. 5 magistrados autoprorrogados versus 4 renovados, que vayan a saber de los 4 realmente si los 4 son idóneos. He escuchado muy buenas cosas de algunos de los entrantes, pero sí, hay los 5 autoprorrogados que ya el hecho de que estén ahí autoprorrogados delinquiendo es una muestra de su prevaricato permanente, ¿no? Ahora, el gobierno dice que no va a tratar la reglamentación y con eso no va a entrar en vigencia esta disposición séptima. Si hay esa intención de que no entre en vigencia, ¿por qué no derogarla de una vez? ¿Por qué se encapricha el gobierno en tenerla ahí la norma? Bueno, es inaudito que el gobierno diga, primero promulga una ley y diga, no se preocupen, no la voy a aplicar. Es incongruente, lo digo con sus palabras, es estúpido por parte del gobierno ese argumento, y la pregunta que usted hace, César, es absolutamente pertinente. Entonces, ¿por qué no lo quiere derogar? Si dice que no la va a aplicar. Pero lo que no puede hacer el gobierno es tener una ley que ya la forma en que promulgó y se aprobó esa ley es también totalmente ilegal, inconstitucional y tramposa, pero no entremos ahí. El contenido de esa ley, si dice que la ley está vigente porque está ejecutando el presupuesto, no puede caprichosamente decir, esta parte de la ley no la voy a aplicar. No, la ley se la cumple. Y por eso estamos protestando contra esa ley, porque tiene preceptos, tiene varias disposiciones. Esa disposición séptima no es la única, tiene muchas disposiciones que son absolutamente intolerables, como permitirle al Banco Central vender nuestras reservas también. Ahora, diputado, con esta acción, ¿la ley está frenada hasta que haya una respuesta del tribunal? No, mire, son 5 días que tiene el tribunal para pronunciarse sobre la admisión del recurso. Esos 5 días se cumplen este viernes. La admisión, hemos pedido en el recurso de inconstitucionalidad medida precautoria como disponer la suspensión de la ley. Ahora sí, si un magistrado, suponiendo que es legítimo, dispone la suspensión de ese artículo de la ley mientras se pronuncia sobre el fondo, ahí sí se suspende. No es porque un ministro o un funcionario de gobierno diga suspendo la aplicación, no, eso no es, no se ajusta al Estado de Derecho. Entonces, esperamos que con la admisión del recurso este viernes se nos otorgue la medida cautelar que hemos solicitado, que es la suspensión de la aplicación de este artículo en tanto se pronuncie sobre el fondo, y tiene 45 días, tengo entendido, para pronunciarse sobre el fondo, que debería ser disponer que el órgano legislativo derogue esta disposición en esa ley. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo. Bueno, un gusto estar en su programa, César, y un saludo a toda la radioaudiencia.